estar hablando de algunas cosas que ya sabemos y otras cosas que hay que recordar. Y como es costumbre, cuando me toca, mitad teoría y mitad práctica. Así que nos vamos a preparar para lo que el Señor tiene preparado para nosotros en esta mañana. Amén. Amén. El título del mensaje se llama A la puerta. ¿Quién estará a la puerta tocando? Señor. Señor. Amén. Hace una semana atrás estuvimos hablando y escudriñando acerca de cuánto conocemos al Señor y cuánto Él nos conoce a nosotros. ¿A quién conocemos? ¿A quién conoces tú? ¿A quién conozco yo? No es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios. Amén. Amén. No es lo mismo hablar de alguien de quien hemos oído o hablar de alguien que conocemos. Porque entre lo que escuchamos pasa mucho como el teléfono chocho. Hay parte que es verdadero y hay parte que es exagerada y hay partes que tal vez no son tan reales. Así que cuando realmente conocemos a alguien podemos decir, sí, es así. Amén. Amén. No es lo mismo hablar de lo que hemos escuchado a hablar de lo que hemos experimentado. Cuando a veces contamos cosas y decimos lo que yo he vivido, la otra persona no me puede decir, no te creo. ¿Por qué no me crees? Si te estoy diciendo que lo viví. No estoy contando algo que escuché, es parte de mi vida. Amén. Amén. Y no es lo mismo hablar de algo o alguien que es lejano a algo o alguien que es parte de mi vida. Amén. Una relación es entre dos personas. Un tercero es multitud. No existe la relación de a 3 ni de 4 ni de 5, son de a 2. Padre, hijo, esposo, esposa, entre hermanos, entre primos, nosotros entre hermanos. La relación entre dos y es entre dos la responsabilidad de cuidarla, de que sea edificada y de que sea de bendición. Si en una relación entre dos permitimos un tercero, ese tercero tendría que ser venir a aportar o que nosotros le aportemos a él. Pero si nosotros permitimos que ese tercero dañe nuestra relación, porque como nos contaba una vez Mateo, empieza con dimes que te diretes. Si yo conozco a la otra persona y este tercero me dice algo que yo sé que no es, le voy a decir no, porque yo lo conozco, la conozco. Amén. Amén. Ahora, ¿quién está tocando la puerta? Apocalipsis 3:20 nos dice, he aquí yo estoy a la puerta, y cuando alguien está a la puerta, ¿qué hace? Toca. Aquí los que vivimos en el campo, o si no hay timbre, ¿qué decimos? Aló. Hay alguien en casa. ¿Quién nos dirá al Señor Jesús que está tocando? Hola, ¿estás? ¿O no estás? ¿Y cuál es la casa? Nosotros. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántas veces nos toca nuestro Señor la puerta? Piensan ustedes. ¿Cuántas veces está? Hola, ¿puedo desayunar contigo hoy? Pasó el desayuno, andamos apurados porque tenemos que salir. Y vuelve la hora del almuerzo donde nos alquilamos un poco para comer. Hola, ¿me puedo sentar contigo a almorzar? Nosotros estamos pensando en otras cosas. Se termina el día, llega la noche, cuando en teoría deberíamos volver a tener un momento de quietud. El Señor vuelve. Hola, ¿será que ahora tienes tiempo para mí? Leamos la palabra juntos. Conversemos. Y a veces se nos pasa el día, la semana, y el Señor se quedó ahí. No le abrimos la puerta. Una cosa es tenerlo en nuestro corazón y otra cosa es lo que dice aquí, que Él entre y se une con nosotros. Esto tiene más profundidad que lo vamos a ir viendo.
lo que hoy vamos a analizar es a quién le abrimos la puerta y a quién hay que cerrarle la puerta hoy para siempre. Amén. Amén. Vamos a estar viendo 4 ejemplos que son los que a mí más me llaman la atención y los que la palabra dice que hoy están operando de forma terriblemente exagerada. Y una de ellas es el pecado. Lo vamos a ver representado en Caín, Génesis del versículo 4, y solo vamos a ver el verso 6 y 8. El pecado siempre va a estar a la puerta. También nos va a estar tocando. ¿Qué pecado? Depende de las debilidades a las que nosotros tenemos tendencia a pecar y las que hemos heredado de nuestros antepasados. Pero todos nosotros aquí hay algún tipo de pecado que todos los días nos toca. Hola, ¿será que hoy día pecas? Nosotros vamos a sí, ahí deberíamos hacer oídos sordos, no te escuchan, ándate. Y a Caín el Señor le dice, en Génesis 4, 6 a 8, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha borrado tu semblante? Hay algo que nosotros tenemos que conocer de nuestro Señor, que siempre nos va a hacer preguntas. No porque Él no sepa lo que nos pasa, lo que estemos pensando y lo que hay en nuestro corazón. Es para hacernos reaccionar a nosotros, que no nos damos cuenta en qué estamos pensando y tal vez lo que vamos, está creciendo en nuestro corazón por hacer, nos va a hacer daño. Siempre nos va a confrontar. Y deberíamos tener un corazón humilde, a estar atentos a aquello que no estamos viendo, que el Señor nos quiere mostrar. Por eso necesitamos abrir nuestros sentidos espirituales para ver con los ojos espirituales y escuchar con los oídos espirituales. Amén. Aquí, ¿qué había pasado? Momentos anteriores, Caín había traído su ofrenda, había sido lo mejor. No, hermana, dice que no. El que trajo lo mejor de su ofrenda y su trabajo fue a él. Pero Caín trajo cualquier cosa. Y además se enojó. Porque el Señor no le agradó lo que él le trajo. Entonces el Señor le dice, ¿por qué estás enojado, Caín? ¿Y por qué ha cambiado tu semblante? Cuando estamos enojados, ¿tenemos una buena cara? Se nos nota de lejos y quien nos conoce sabe que a veces estamos tratando de disimular, pero la cara no delata. Sí, es difícil disimular cuando realmente estamos enojados. Y le sigue diciendo, si haces bien, no serás aceptado. Te está diciendo, si me hubieras traído lo mejor de tu ofrenda, yo lo hubiera aceptado. Y además le dice, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. ¿Qué es lo primero que nos está enseñando el Señor? Que el pecado siempre va a estar a nuestra puerta, pero nosotros tenemos que aprender a dominarlo. ¿Y cómo lo dominamos? ¿Con nuestras fuerzas? No, es con el poder del Espíritu Santo. Pero debemos tener presente y estar conscientes de que es algo que mientras estemos en este mundo es algo con lo que tenemos que lidiar y aprender a conquistar. ¿Amén? Amén. Hay una segunda cosa que también es pecado y que está operando de forma increíble, incredulidad. Increíblemente incrédulos. Y a decir otra cosa que me da en ese sentido. Que hoy en día yo creo que a todos nos afecta, que hoy nos cuesta creer. Hemos experimentado el poder de Dios, hemos visto milagros de nuestra vida, hemos visto su provisión, tantas cosas que ha hecho por nosotros, pero hoy en día cuando tenemos algún problema, nos cuesta creer. ¿Será que Dios me va a contestar? ¿Será que Dios me oye? En Hebreos 3:12, aquí solo puse algunos versículos, pero en este capítulo habla bastante de la iniquidad y repite lo que les voy a decir a continuación. Les comienza diciendo, mirad hermanos, mirad con los ojos espirituales, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de qué? De incredulidad.
para apartarse del Dios vivo. La incredulidad nos acerca a Dios o nos aleja. Nos aleja. En el versículo 15, más adelante dice, entre tanto, ¿qué se dice? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Cuando los israelitas provocaban al Señor por 40 años, murmurando, quejándose y siendo incrédulos. Y en el versículo 19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. La incredulidad no debe ser parte de nuestra vida. Cuando somos incrédulos, viene el espíritu de la incredulidad y alimenta nuestra incredulidad, nos llena de dudas y confusión. Cuando hay dudas y confusión, hay presencia de tinieblas. Y entonces eso significa que abrimos una puerta, que hay que cerrar. ¿Amén? Amén. Amén. Porque a quien debemos creer y a quien debemos oír es la palabra del Señor y a Él, Señor, solamente. Fuera todo lo que no sea de Él. Hay otra cosa en que caemos continuamente y no nos damos cuenta porque se ha vuelto muy sutil la forma de alejarnos del Señor. Samuel, cuando Saúl continuamente por cobardía y por miedo a lo que vivía el pueblo, desobedecía a Dios y hacía las cosas a su manera. Y llegó un momento que Dios dijo hasta aquí, pero Samuel sufría por eso. Y en este momento Samuel le estaba diciendo a Saúl que hasta aquí había llegado su reinado por rebelde, incrédulo y desobediente. Y le dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Cómo es la rebelión? Como pecado de adivinación. Cada vez que desobedecemos a Dios y queremos hacer y decidimos hacer las cosas de nuestra manera, estamos pecando. Como pecado de adivinación. ¿Y qué es la adivinación? Sería parte de la hechicería, adivinar. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Y qué es la obstinación? Lo que yo pienso es, lo que yo siento es, y no me interesa lo que piensen los demás. Me puede estar todo bucón diciendo que si sigo por este camino me voy a caer debajo de un puente y yo les voy a decir no, porque yo pienso que no me voy a caer y yo sigo. Obviamente el obstinado se cae muchas veces en el mismo hueco que él no hace. Porque es obstinado, no ve ni escucha razones de nadie. Se encierra en lo que él quiere creer y ver. Y estas cosas van de la mano. Cuando somos idólatras, nos cerramos a lo que nosotros creemos y pensamos y no aceptamos opiniones de los demás. Y en los demás incluimos al Señor. Cuando su palabra nos dice, así no es. Es que yo no lo entiendo así. Es que yo no lo veo así. Cuando a veces uno conversa con las personas y nos tachan de radicales o fanáticos porque les mostramos la palabra del Señor dice tanto, nos dice, no es para tanto. ¿Verdad? ¿Les pasa a ustedes también? Pero las cosas son o no son. ¿Y qué es idolatría? Todo lo que ocupe el lugar de Dios. ¿Y cuál es el lugar de Dios? En nuestras casitas, en nuestras vidas. En primer lugar. El segundo, el tercero, o si me sobra, él debe ser el primero. Lo más importante. Si en mi diario vivir el Señor no está, estoy siendo idólatra. Porque entonces algo ocupa su lugar. Llámese trabajo, llámese redes sociales, llámese una persona. Cualquier cosa que esté ocupando mi tiempo, absorbiendo mi tiempo, que yo no le dedico al Señor. Por lo menos 5 minutos de calidad en adorarle, en aprender de Él, estoy siguiendo otros dioses. Amén. Y entonces eso me está haciendo rebelde, idólatra y obstinado. Ahí me dice Samuel a Saúl, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. El que continuamente le da la palabra a Dios, va a llegar un día que el Señor le dice, te di muchísimas oportunidades, pero tú no has hecho nada conmigo, sigue.
pero nosotros hemos decidido hoy seguir a Él porque estamos en su casa. Amén. Amén. Y hay otra cosa que yo le puse como, es como un resumen, que son solo mentiras, pero son las falsas doctrinas que hoy han incrementado muchísimo y dentro de las mismas iglesias. Hay tanta información allá afuera que es fácil confundirse. Uno puede leer la Biblia de tapa a tapa una vez y jamás va a ser suficiente, porque es necesario escudriñarla y profundizarla todos los días. Y si no la conocemos, fácilmente nos vamos a dejar llevar por las doctrinas falsas que abundan hoy en día, que son muchas personas, falsos maestros y profetas, que se levantan, toman un texto, lo sacan fuera de contexto y lo enseñan como una verdad. Es parte de una verdad, pero está mal enseñada. Y eso, en lugar de acercarnos a Dios, nos desvía. Su palabra dice que son doctrinas de demonios. El enemigo conoce la Biblia más que nosotros. Y eso es vergonzoso. Nosotros deberíamos dominarla, conocerla y así tener qué pan darle a quienes nos rodean. Amén. La palabra dice que nos santifica, que nos fortalece, que nos da vida, nos vivifica, nos sana. Y de aburrido no tiene nada. Es el libro más fascinante que yo he leído. Yo he leído muchos libros y es mi preferido. Aquí en Judas, del versículo 10 al 13, Judas, es un solo capítulo, dice: pero estos, ¿quiénes? Los que enseñan falsa doctrina, blasfeman de cuantas cosas no conocen, porque son personas que hablan de lo que escuchan, no de lo que conocen. Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales racionales. O sea, hablan de lo que escuchan y de lo que sí conocen, tampoco obedecen. Dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros apacientan a sí mismos. ¿Qué apacientan a sí mismos? Me alimento yo a mí misma y no me sujeto a mis pastores, no hago caso de lo que me enseñan o me corrigen. Yo soy dueña de mi propia opinión. Yo busco, escucho algo por aquí, escucho algo por allá, escucho algo por todos lados y se me hace un arroz con mango en mi cabeza y me hago mi propia doctrina al final. Y me convenzo de que eso está bien. Eso es apacentarse a sí mismo. Nubes sin agua, así lo describo, llevadas de allá para acá. Hoy día estoy aquí, mañana me voy allá, aquí me aburrí porque algo no me gustó, hoy día me voy para este otro lado, acá algo igual me incomodó, entonces no, al final no están en ningún lado. Y dice que son árboles otoñales. ¿Qué pasa con los árboles en otoño? Se le cae la hoja. No tienen hojas ni fruto. Dice que son sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Qué significa eso? Vamos a acercarle la lupita un poquitito a estos 3 personajes que a mí me llamaron mucho la atención. ¿Cuál era el perfil de Caín? ¿Por qué pecado al final lo llevó a matar a su propio hermano? ¿Qué alimentó él en su interior? ¿A quién escuchó? Obviamente al enemigo. Fueron los celos y la envidia. Por celos y envidia, cualquier persona es capaz de matar a otro. Y esos son dos pecados que alimentan demonios que son terribles, que van de la manito para todos lados. Y si uno le abre la puerta, nos puede hacer capaces de cometer las atrocidades más grandes. Tal vez no llegar a asesinar, pero sí hacer mucho daño y sobre todo a nosotros mismos. Por celos y envidia mató a su hermano. Y fíjense que Dios en su amor, antes de que lo hiciera, porque Dios ya estaba viendo, su palabra dice que Dios es el único que puede pesar y ver nuestros pensamientos, y pesar y ver nuestro corazón, y también pesar nuestro espíritu. Él sabe lo que pensamos.
Él sabe lo que estamos sintiendo y Él nos ve todos los días. Si estuviéramos conscientes de eso, tendríamos más cuidado en lo que vemos y lo que hacemos y lo que decimos. Y antes de que él pecara, el Señor le dijo: Caín, el pecado está a tu puerta. Caín, tú fuiste el que te equivocaste, ¿por qué más encima te enojas? ¿Caín reaccionó de buena forma? No, su corazón estaba lleno de soberbia y rebeldía. No se arrepintió. ¿Y cuál fue la consecuencia? Fue errante toda su vida. ¿Qué es ser errante? Que no haya raíz en ninguna parte. Vas de allá para acá, como lo describía en Judas. Árbol sin frutos y nubes sin agua. No hay sustento, no hay nada. ¿Cuál es el primer fruto que debería verse en cada hijo de Dios? Amor. El amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor, es su esencia. Y si somos sus hijos, y su palabra dice que el hijo que ama, obedece, es su amor el que nos va a impulsar a obedecerle a Él. Y si hay amor en nuestros corazones, en nuestras vidas, ese fruto va a producir más frutos. Pero si hay ausencia de amor, imposible que nazcan más frutos. No se puede, porque hay tinieblas aún en nosotros. Y es evidencia de que no estamos obedeciendo a nuestro Señor. ¿Quién fue Balaam? Balaam fue un profeta muy bendecido con dones de profecía, pero Balaam servía al Señor. No. Balaam le pagaban para profetizar. Y hubo un rey que le dijo, uno de los enemigos de Israel, cuando veían venir al pueblo, ya despredecía la reputación de lo que el Dios de Israel hacía y les tuvo miedo, entonces fue a contratar a Balaam para que los maldijera. Y Dios les dijo: ¿tú crees que te voy a permitir tal cosa? No pudo maldecir a Israel, lo intentó varias veces, pero no pudo. ¿Y por qué no pudo? Porque en ese momento Israel iba ordenado, obedeciendo como Dios manda. Y eso se aplica igual en nuestras vidas. Todos aquí tenemos dones y talentos que Dios nos dio. Ninguno puede decir yo no tengo nada. A todos el Señor nos bendijo, con habilidad para hablar, con habilidad para bendecir a otros, para animar, para consolar, para enseñar. Todos aquí tenemos dones para servir. ¿A quién estamos o cómo estamos usando esos dones? Es la pregunta. Porque si no es para el Señor, entonces estamos haciendo como Balaam. Lo estamos sirviendo a otro Dios. ¿Cuál Dios? Al mundo, y haciendo lo que el enemigo quiere. Los dones son para el Señor. Porque Él algún día nos va a decir: ¿qué hiciste con los dones que te di? Eran para servirme a mí. Y cuando Él dice servirme a mí, es para bendecirnos entre nosotros, su iglesia, y para alcanzar a otros. Balaam no quiso servir a Dios. Tampoco se arrepintió y tuvo su paga. Y el peor ejemplo de todo fue Coré, porque Coré tenía un privilegio grandísimo de llevar el arca del Señor. Era de la tribu de los sacerdotes. Él ya tenía un privilegio enorme. No cualquiera podía llevar el arca del Señor, tenía que ser un sacerdote santificado. Pero ¿qué pasó con Coré? Vino el enemigo y le susurró: ay, ¿por qué Moisés y su hermano y su hermana pueden profetizar? ¿Y por qué tanta cosa que la santidad y eso? Yo quiero hacer lo que ellos hacen. Y se levantó contra su propio líder, contra el siervo que Dios estableció, a murmurar. ¿Y qué hizo Dios con él? ¿Alguien conoce la historia? Lo tragó. Se lo tragó vivo. Hay algo que Dios no tolera, y es que se lastimen o se hable mal de los siervos que Él levanta. Aquí somos todos hijos y somos siervos. Y los siervos no hablan por su propia cuenta. El Señor es quien nos manda. Amén. Amén. Si estamos escuchando su voz, es su palabra la que entregamos. Y si viene alguien y dice: ay, pero ya ¿quién lo puso? ¿Quién lo mandó? Si fue Dios, nos tenemos que quedar calladitos. Ahora, si se levantó solo, no van a haber fruto y no va a haber respaldo. Pero si lo llamó Dios, es con Dios con quien nos estamos metiendo. Y Coré no
reaccionó, y cuando se levanta alguien a hablar de sus pastores, de su vida, siempre se lleva a otros consigo o trata de envenenar a otros. Por él contaminó a varias personas, y por su pecado de rebelión, que también eran impulsados por celos y envidia a Moisés y a su familia, Dios lo mató a él con todo hasta las pulgas de los perros. Se abrió la tierra y vivos se fueron al infierno. ¿Y ustedes creen que el pueblo de Israel dijo hoy temor de lo que pasó? Porque Dios dice que se llenó de ira por lo que estaban haciendo. Hubieron otros que se enojaron por eso. Y en vez de decir, Señor, tenga misericordia de nosotros porque pecamos contra Moisés y pecamos contra Dios, hubo parte que sí reaccionó de buena forma y hubo otra que quedaron contaminados, y eso provocó más mortandad que si no hubiera sido por la compasión de Aarón, que se puso en la mitad del campamento y empezó a orar por misericordia. Yo creo que hasta ahí hubiera llegado el pueblo de Israel ese día, pero el Señor escuchó el clamor de Aarón, la mortandad cesó. Ahora, ¿cómo afectaría a nosotros hoy en día de que escuchemos opiniones de una persona que no tiene un corazón sano, que provoque cosas que nosotros sabemos que no son correctas contra, en este caso, las personas que nos lideran, que son los pastores? ¿Cuál debería ser nuestra actitud como hijo y siervo del Señor? Eso no me bendice y eso no está bien. Y entre nosotros también ser leales primero con Dios, con otros pastores y entre nosotros. No tolerar nunca que alguien hable mal de ninguno de nosotros, porque nos conocemos. Y si lo que están diciendo tal vez es verdad, porque alguno de nosotros se está cayendo, está equivocando, tampoco deberíamos prestar oído para eso. Lo que deberíamos hacer es, no quiero escuchar ni saber. Todos somos hijos de Dios, todos estamos siendo perfeccionados, y nuestra reacción debería ser preocupación de orar, no de comentar. Amén. Amén. Porque eso Dios jamás va a traer algo bueno para nosotros. Estas tres personas le abrieron la puerta al pecado. La soberbia y el orgullo que había en su corazón les llevaron a una muerte y una destrucción para todas sus familias. El pecado nos vuelve ciegos y sordos. Cuando estamos pecando, tal vez de egoístas incluso, no queremos ver, no queremos escuchar. Y nos dice el Señor en Mateo que cuando veamos que estas cosas son muy evidentes en todo, y a veces incluso nosotros mismos debemos poner atención. ¿A qué le abrimos la puerta? Solo le di estos 4 ejemplos del que le abrimos la puerta a veces sin querer. Y les voy a hacer un ejemplo más gráfico para que se nos quede bien en la cabeza. Cuando ustedes están en sus casas y les tocan la puerta, ¿dejan entrar a un desconocido? Ay, ¿tú quién eres? Ah, no sé, pasa. ¿Dejan entrar a cualquiera? No. O si tocan la puerta y ven que es alguien que ustedes conocen, lo dejan pasar. Si es alguien que ustedes lo han invitado, lo están esperando, ya saben que lo invitaron a almorzar, a tomar once. Si es alguien que conoce, pase, te estaba esperando. Si es alguien que ustedes conocen y que no lo están esperando, pero que lo vinieron a ver, depende de quién sea, yo le abriré la puerta. Si es alguien que yo no conozco muy bien y viene, primero que debería preguntarle a qué vienes. ¿Viene? ¿Por qué razón? Porque tenemos muchas veces a abrirle la puerta a personas en nuestra vida que no vienen a hacerte bendición, vienen a contaminarnos. Si alguien viene a buscarnos porque sabe que tenemos al Señor en nuestra vida y quiere consejo, nosotros le vamos a dar consejo con la ayuda del Espíritu Santo de su palabra y a orar. Pero si hay alguien que acostumbra a visitarnos para solamente hablar de cosas que no nos bendicen, es alguien que no está enviando al Señor. Y es algo que tenemos que ponerle ojo.
¿A quién le debemos abrir? Dice Jeremías 9:24. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto. ¿Qué es jactarse? Es decir, aquí vengo yo, es que yo soy excelente en esto, soy excelente en esto otro. Y aquí el Señor dice, si te vas a jactar de algo, que sea en esto. En conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable. ¿A quién debemos procurar con todas nuestras fuerzas, pasión, tiempo, en conocer y entender? Al Señor. Porque nos demuestra todos los días su amor inagotable en nuestras vidas. ¿Cómo no vamos a querer conocerlo? ¿Cómo no vamos a querer entenderlo? Y además dice, trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Ayer tenemos de ahora en adelante estar conscientes y atentos a cuando nos dicen, incluso deberíamos sentir sus pasitos cuando viene el Señor. Hola, desayunemos juntos hoy. ¿Y cómo es desayunar con el Señor? Escuchar música cristiana en vez de ver las noticias, que todos los días es lo mismo. Y tener un momentito del Señor, ayúdame en este día, leer un versículo aunque sea. Y así nos vamos con la armadura puesta a enfrentar el día. Y el Señor se queda con su corazón contento. Mi hija, mi hijo, desayuna conmigo hoy. Qué lindo. Y durante el día, si apartamos otro momentito, el Señor va a estar ahí esperándonos. ¿No les parece maravilloso el tener ese privilegio y esa oportunidad? Amén. Amén. Entonces el Señor nos ha visto medio dormir, nos dice, despierten, despierten, hijitos. Es hora de despertar. ¿Y cómo vamos a despertar? Avivando el altar. ¿Cuál altar? ¿A dónde está el altar hoy en día? En nuestro corazón. No es este altar, esta es una plataforma donde nos subimos a cantar y a veces predicamos allá arriba, pero no es ese altar que Dios habla bien, y el altar hoy en día está en nuestro corazón. Ese es el altar que tenemos que avivar. ¿Y cómo lo avivamos? Con el fuego del Espíritu Santo del Señor. Amén. Amén. ¿Y qué se necesita para que nos despertemos? Dice Mateo 25, del 8 al 13, hemos escuchado muchas veces esta palabra, donde están las doncellas esperando que el novio venga. La cultura hebrea dice que la boda, en algunos, los más ortodoxos todavía lo celebran así, pero en su tiempo se celebraba por 7 días. Se casaba, se realizaba la boda, la novia se regresaba a su casa y el novio durante estos 7 días iba a llegar a buscar a su ya mujer. Pero la novia no sabía si iba a ir en el día 1, en el 2, en el 3 o en el 7º día. El novio podía ir cuando quisiera. El novio se quedaba todavía con sus amigos celebrando, mientras la novia se iba a esperar y lista para hacer su vida con su esposo. Entonces, bajo esta tradición es que nos cuenta Jesús que están estas doncellas esperando. Y hay una parte donde dice que había 5 que estaban listas con sus aceites y otras que no. Entonces las que no estaban preparadas le dijeron a las que sí, a las prudentes, dice la Biblia, que eran insensatas y prudentes. Dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. ¿Cuáles son las lámparas en nosotros? La Biblia, cuando habla de lámparas, habla de la palabra de Dios, y cuando habla de lámparas, dependiendo del contexto, habla de cómo está activo el Espíritu Santo en nosotros, porque el Espíritu Santo lo relaciona con agua y con aceite. ¿Amén? Amén. ¿Qué tan activo está el Espíritu Santo en nosotros? Es que tan encendida está la lámpara. Si en nosotros no está el deseo innato, como queremos comer, como queremos tomar agua y buscar al Señor, entonces es indicio de que mi lámpara está tal vez así encendida, tal vez está más apagada o tiene algo de aceite. Aquí los prudentes le dijeron, para que no nos falte también a nosotras, ya vosotras ahí más bien a los que venden y comprar para vosotros mismos.
Pero mientras ellas se fueron a comprar, ¿qué pasó? Vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué pasó? Se cerró la puerta. Una vez que el Señor cerró la puerta, ¿se puede entrar? No. Sabemos que aquí está hablando del día en que Él nos venga a buscar. Las que tengan su lámpara encendida son las que se van. Las que está apagada, ni cuántas se van a dar. ¿Qué fue lo que pasó? Después vinieron las otras diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas Él respondiendo, ¿qué fue lo que les dijo? De cierto os digo que no os conozco. Habíamos hablado de que en otra oportunidad el Señor les enseña a los discípulos que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará. ¿Quién podrá entrar? El que realmente le conoce. El que pasa tiempo con su Señor todos los días. ¿Por qué? Porque le amamos y porque le queremos conocer y porque no hay nada maravilloso que habitar en su presencia. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo hacemos para avivar ese fuego en nuestro interior? ¿Cómo entramos? Hay una foto, no está muy legible, pero ustedes saben que el atrio se dividía en el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Y hay una cortina que tenía un grosor de 10 centímetros del techo hasta el suelo. ¿Y cómo entraba el sumo sacerdote ahí? Era una tela gruesa y pesada. ¿Saben de qué forma entraba? Que en alguna sola vez al año tenía que arrastrarse. Levantar el peso, y iba como los soldados por debajo, santificado, como Dios manda. La Biblia dice que nosotros tenemos que vivir la vida de acuerdo al modelo que Dios estableció en su palabra, que la describe como en Hebreos 8, la palabra profética segura. No hay otra palabra más segura que su palabra. Opiniones sobran por todos lados, pero es su palabra la que necesitamos en nuestras vidas. ¿Cómo nos presentamos delante de un rey? ¿Vamos con cualquier ropa sin bañarnos? No. No nos puede pasar como Mefiboset, que era el nieto de Saúl, que un día que David fue a la guerra y volvió, estaba todo sucio y le echó la culpa a su siervo, es que este no me avisó ni me bañó. Cuando nos presentamos delante de un rey, que hoy todavía existe un rey, uno va con su mejor ropita, bien lavadito, peinadito y con protocolo, dependiendo de cómo uno vaya. Decir, hola vos, ¿cómo estáis? Sí, no podemos entrar. Nos tenemos que acercar, tenemos que preguntar cómo le hablo. Hay que darle la manito o no lo puedo tocar. Hay un protocolo que seguir. No es como uno piensa o como quiera, ¿verdad? Tiene que ser con la actitud correcta. Así tenemos que procurar entrar al lugar santísimo donde habita nuestro Señor. Su palabra dice que la alabanza Él se mueve, amén. Pero no podemos llegar y entrar o pretender de que voy a alzar mis manos, voy a cantar, pero yo por dentro estoy con sentimientos no agradables y pensando cosas que al Señor no le agrada y tal vez he tenido un conflicto y eso me tiene que estoy, canto pero no estoy. Estoy aquí, presente, pero en realidad estoy ausente. Eso no le agrada al Señor. Si vamos a entrar, tiene que ser de la forma correcta. ¿Amén? Amén. ¿Y cuál es la forma correcta? A través de la oración, para que seamos transformados, número uno, nos tenemos que arrepentir de todos nuestros pecados. Estamos siendo perfeccionados por el Señor, pero todos de alguna forma todavía abrimos la puerta a ciertos pecados y cada uno sabe cuáles. Tal vez tenemos tendencia a ligarnos mucho, porque enojarse está bien, molestarse está bien, pero hay que decir, esto me molesta y ahí debe quedar. Pero ya cuando pasamos un día, 2 días, una semana enojados por algo, estamos pecando. Y le estamos dando lugar a chamucos que entran en nuestra casa. Así que tenemos que arrepentirnos primero de todos nuestros pecados, humillarnos delante del Señor, pedirle que nos dé un espíritu de humildad,
que nos ayude a bajarnos del caballo, no andar como los pachecos, aquí vengo yo, lo que yo pienso, lo que yo digo, sino procurar decir, Señor, ¿en qué estoy mal? ¿Qué necesito todavía cambiar en mi vida? Luego necesitamos rendirnos por completo. No te doy una partecita. Parte de mi corazón quiero limpia. Tendremos a guardar y siempre a reservarnos. Así nos sirve. Porque vamos a ir parte que el Señor le permitimos sanar, pero Él quiere sanar y restaurar todas nuestras vidas. Y para eso debemos despojarnos de nuestra voluntad. Amén. Que sea tu voluntad, Señor, y no lo que yo quiera. No me gusta lo que me estás pidiendo, pero si es tu voluntad, ayúdame a hacerlo, pero a hacerlo con gusto. Porque yo sé que tu voluntad es perfecta. ¿Y qué dice la Biblia? Cuando el Señor nos llama y nosotros decimos que estamos siguiendo a Jesús, ¿tengo que ir con mi yo detrás de Él o hay algo que tengo que hacer? Su palabra dice, el que me quiera seguir, ¿qué tiene que hacer primero? Negarse a sí mismo, crucificarse en esa cruz. Ahí queda mi yo, lo que yo piense, lo que yo sienta, lo que yo quiera, ahí queda. Renuncio a todo eso y sigo a mi Señor confiando en que lo que Él me va a dar es lo mejor para mí. Pero para poder recibir tiene que haber espacio, ¿amén? Porque si voy imponiendo mi yo, mis deseos, así no se puede. Por eso tenemos que disponernos a morir todos los días para poder recibir. Y entonces, y solo entonces, hay lugar para que el Espíritu Santo venga y dice, por fin hay lugar aquí para que yo pueda limpiar esta casita, adornarla, llenarla con mi palabra, llenarla con mi gozo, llenarla con mi paz. Y entonces nuestra carita que está todo el día así que o estamos enojados, amurrados, frustrados o tristes, ya hay más sonrisa en mi carita y ya veo las cosas como el Señor las ve. Amén. Amén. Porque estos ojos son muy limitados, yo veo solo lo físico, pero en lo espiritual en este momento están pasando muchas cosas. Entonces tenemos que aprender a llenarnos del Espíritu Santo continuamente, no es una vez, es continuamente, lo necesitamos para que nosotros seamos de aquellos que transformemos atmósfera. En este momento aquí hay una atmósfera donde hay aire, oxígeno para respirar, pero hay una atmósfera donde el Señor se puede mover con libertad, porque hay una disposición en el corazón, estamos todos atentos a su palabra y eso al Señor le agrada. Si nosotros nos mantenemos así, ustedes cuando vayan a su trabajo, ustedes van a llevar la atmósfera del Señor. Ustedes son los que imponer su presencia y el enemigo es el que debería huir, no al revés. En sus casas, donde quiera que estén, la adoración transforma nuestras mentes y inclina nuestro corazón hacia el Señor. En tener la actitud de las águilas. Yo no sé si ustedes tienen gallinas y cuando les dan de comer se han fijado que la gallina en ningún momento alza la cabeza, uno casi que las patea porque pero solo miran al suelo, en qué momento me cae algo. En cambio las águilas vuelan alto y por sobre las circunstancias. Amén. Cuando aprendemos a ser adoradores, eso trae victoria y el enemigo no tiene más que huir. Que el Señor nos ayude a hacer de estas iglesias chiquititas pero poderosas. Amén. Aquí los chamucos que estén en esta calle digan, no vamos a tener que ir chiquillos porque aquí se acabó la fiesta. Y en nuestras casas también. Amén. Amén. Finalmente nos vamos a quedar con esta otra palabra que el Señor contó en Mateo 22:4. Cuando cuenta que hubo un rey, hizo una boda y mandó a sus siervos a invitar a la boda. Pero a donde iban las personas que recibieron la invitación no quisieron ir. En Mateo 22. Y en el versículo 4 dice que este rey volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados de aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos.
y todo está dispuesto. Venid a las bodas. ¿De qué bodas se está refiriendo? Las bodas del Cordero. ¿Quiénes son sus siervos? Los que entregan su palabra, los que hablan del Evangelio. Nosotros que tenemos que testificar, y lo que hemos estado hablando esta semana, de que necesitamos ir a ser discípulos enseñándoles la palabra del Señor y hablándoles de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. Amén. Y nos va a pasar lo que nos cuenta aquí, que más ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otros a su negocio, otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Nos va a pasar que van a haber personas que los van a querer escuchar y otros que se van a burlar, otros incluso que nos van a maltratar. ¿Quién es más probable que nos maltrate? Nuestra propia familia. Pero nosotros tenemos que hacer lo que el Señor nos pide, sin temor y sin miedo. Nos dice aquí que al oírlo el rey se enojó, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Qué dice su palabra? En otro versículo, que el Señor nos tenga dignos. ¿Dignos de qué? De ser sus hijos. Además, dignos de que seamos arrebatados en las nubes, dignos de que Él nos lleve. Amén. Les dijo: ir pues a la salida de los caminos y llamar a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Cómo tiene que ser nuestro vestido para llegar a la boda del Cordero? Lo cantamos: sin arruga y sin mancha. ¿Cómo mantenemos esa vestidura espiritual? Que en estos ojos naturales no ven, pero en este minuto todos tenemos una vestidura espiritual. ¿Cómo la mantengo limpia y sin mancha? Siendo obediente. Con nuestra comunión diaria con el Señor, en nuestros cultos familiares de todos los días, decirle al Señor: ayúdame a examinar si en este día yo he pecado contra ti con algo que dije, con algo que hice, incluso por algo que hice por omisión, que no me di cuenta, y pedimos perdón. El Señor dice que es justo para perdonar nuestros pecados, y entonces se borra lo que hicimos y se dijo en ese video donde todo se está escribiendo, y si manché mi vestidura, el Señor la vuelve a limpiar. Así es como lo hacemos, y también tomando la cena, sentándonos a su mesa, que lo hacemos una vez al mes. Y este amigo le dice, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, no dijo nada. Entonces el rey le dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle afuera las tinieblas. Allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Qué lugar es este? El infierno. Y termina diciendo: porque son muchos los llamados, más pocos los escogidos. Necesitamos ser fieles y estar firmes hasta el fin. ¿Somos dignos del Señor? Amén. El Señor nos ayude. ¿Somos fieles al Señor? Amén. Amén. Y termino diciendo que es muy diferente, como le dije en un principio, decir lo que he escuchado, decir a otros, a lo que yo he vivido. Es muy diferente hablar de mis problemas o hablarle a alguien de que sí tengo dificultades, pero estoy creyendo en mi Señor, que Él es mi Dios, que nunca me ha fallado, que nunca me ha dejado. Amén. Amén. Yo conozco a mi Señor desde que tengo 7 años, y en toda mi vida puedo testificar que Él me ha rescatado, que me ha redimido, que me ha levantado las veces que me he caído, que me ha sanado, que me ha protegido, que me ha sustentado, que las veces que mi corazón se lastimaba, se lo llevaba y lo entregaba en sus manos, y Él lo ha vuelto a sanar. Y si otra vez vuelve a pasar: Señor, yo sé que puedo venir a ti y tú me vuelves a sanar, tú me vuelves a restaurar. Es
les puedo decir con firmeza y seguridad que jamás me ha dado la espalda y yo sé que nunca me la va a dar. Que siempre va a estar con su brazo abierto esperándome. Es un Dios que me ha desatado, que me ha reivindicado, que en el día de hoy, si estoy aquí, es por su gracia y por su amor. Aunque he recibido reportes médicos que me dicen que las cosas no están bien, yo creo en su palabra y que Él es mi sanador y que Él es mi todo. Amén. Nosotros no somos de aquellos que dependemos de lo que escuchamos y sobre todo de lo que las mentiras del enemigo. Somos hijos que dependen del Señor. Si tenemos necesidad, su palabra dice que Él todo lo suple. Amén. Amén. Y no es un Dios para mí al que yo acudo solamente cuando estoy en problemas. Es mi Dios de quien yo dependo para respirar y para vivir. Él desayuna conmigo, almuerza conmigo, cena conmigo y está conmigo todo el día. Y no sé vivir de otra manera, y para mí es lo más maravilloso del mundo y les quiero motivar a que ustedes busquen esa intimidad con Él, a que deseen que les hable ante cualquier cosa, que ustedes puedan identificar cuando Él pone un pensamiento en su mente y sepan de que es el Espíritu Santo el que le está hablando. Amén. ¿Qué ha hecho el Señor por ti? ¿De qué hablas? ¿Cuál es el centro de tus conversaciones? ¿Hablas del Señor? ¿En tu familia? ¿A dónde vas? ¿Puedes conversar de lo que el Señor ha hecho en tu vida? Si no lo has hecho, o todavía, te invito a que lo hagas. Amén. Y vamos a buscar la presencia del Señor en esta mañana. Llevamos mucho tiempo orando por un avivamiento, pero el avivamiento tiene que empezar en cada uno de nuestros corazones. Primero, anhelándolo, deseando. Y esta mañana el Señor quiere encender ese altar, quiere poner ese fuego en nuestro corazón, pero no un fuego que consuma, sino un fuego que purifica. Amén. Amén. Que nos limpie, que nos dé todo lo que necesitamos. Y nosotros vamos a cantar una canción, y todas las canciones que vamos a cantar mientras oramos, la letra tiene un propósito. Si ustedes la cantan con entendimiento y se disponen para que el Espíritu Santo haga, van a recibir lo que el Señor tiene para ustedes. Fuera, desde ya, cancelo, anulo y echo todo espíritu de incredulidad y todo espíritu que pueda obstaculizar de recibir lo que el Señor les quiere dar. Amén. Vamos a disponernos a arrepentirnos, a humillarnos delante del Señor, a rendirnos por completo, a despojarnos de todo lo que no venga del Señor y a disponernos para ser llenados y recibir lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Estamos en el año 2024 y el Salmo 24 es prácticamente un salmo profético que se relaciona mucho con este año. El Salmo 24 dice: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? ¿Quién? ¿Quién puede subir en el monte del Señor? ¿Quién puede entrar en su presencia? ¿Quién puede entrar y subir al lugar santísimo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Dale la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro como Jacob. Aquí habemos, Señor, esa generación que te busca con todo el corazón. Alzad puertas vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas, para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, alzad las puertas eternas, para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria?
El Señor de los ejércitos es el Rey de gloria. El número 24 en hebreo significa puertas abiertas. Estamos en el año 2024. ¿Será que sea el año en que esas puertas abiertas se cierran? Porque es el momento de irnos. Todo lo que pasa a nuestro alrededor dice que sí. Para poder encontrarnos con nuestro Señor, le vamos a pedir en esta mañana que encienda el fuego en nuestro corazón y que Él haga lo que ha propuesto bendecirnos en esta mañana. Vamos a cantar una canción que va a preparar nuestro corazón para luego adorar. Mientras se pueden quedar sentados, les vamos a indicar cuando sea el momento de ponerse de pie. No entiendo cómo siendo un pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste.